Familia, amigos, bendecido día para todos. Por aquí nuevamente hacer este videito. Quiero agradecerles inmensamente por los mensajes que el día 30 de marzo, antier, me llegaron. Sé que muchos de ustedes que están en el canal me escribieron deseándome los mejores mensajes que he recibido, deseándome muchísimas cosas buenas, que salga adelante con este proyecto que estoy haciendo para demostrar mi inocencia. Fueron unos mensajes muy bonitos y sé que todos los que están en el canal seguro que me escribieron. Muchísimas gracias. Quería hacer público este agradecimiento para no hacerlo individualmente porque me llevaría mucho tiempo. Entonces sé que van a mirar el video y sé que se van a sentir con un abrazo de parte mía en agradecimiento por esos mensajes de cumpleaños. Muchísimas gracias. Les contaba de Valledupar. Llegué a la Torre 5, supuestamente a estrenar cárcel. Había muy poquitos internos cuando llegué a la Torre 5. Varios conocidos nos saludaban muy animosamente en el sentido de que se sentían acompañados con gente que conocían, porque realmente la soledad de Valledupar era impresionante. Les comentaba que en Valledupar se equivocó el gobierno en muchas cosas. Una de ellas fue que en Valledupar no tuvieron el conocimiento, la delicadeza de en un clima tan alto de 40 grados centígrados y muchas veces más, provisionar esa cárcel de agua, que es la manera más eficiente para controlar el calor de nosotros los internos. Esa cárcel desafortunadamente no tenía agua, no era lo suficientemente provisionada de agua. El agua escaseaba demasiado y aún escasea demasiado. Los que construyeron esa cárcel no midieron eso, y los derechos humanos han hecho muchísimos papeleos para que esa cárcel sea demandada por los derechos humanos, porque la degradación de un ser humano en Valledupar es muy visible y todo el mundo la conoce. Son muy pocos los que realmente no conocen el régimen de la Tramacuda en Valledupar. El principal motivo fue la falta de agua. Y mire todo lo que acarrea esto. Cuando construyeron esa cárcel en ningún momento pensaron que los internos se valen de todo para obtener armas o elementos con el cual se puedan defender de las mismas enemistades o las famosas liebres que llegan a las cárceles, porque en esa cárcel todos éramos iguales, pero lógicamente unos tenían más enemigos que otros. Entonces, o la vida del que llega o la vida del que está, pero eso no lo iban a dejar a un lado. Cuando construyeron estas cárceles, hicieron los sanitarios, las cisternas, los lavamanos, como si fuera un centro comercial. Los hicieron en porcelana como en cualquier casa de habitación. Pero los presos, cuando llegaron,
Ellos tenían que buscar armas para defenderse o armas para buscar pleitos, porque los presos no se pueden estar quietos y mucho más los delincuentes realmente. En esta cárcel apenas llegaban, lo primero que hicieron fue romper estas losas con lo que está hecho los sanitarios, las cisternas, los lavaplatos, las duchas. Estos elementos los rompieron y los cogieron para hacer armas. ¿Se imaginan usted romper una cisterna que es en porcelana? Las partes que quedan de eso son como cuchillos, porque eso es porcelana, eso queda con un filo impresionante. Esas armas, esos pedazos de losa eran los que utilizaban los internos para agarrarse y darse puñaladas con eso. Yo lo vi y me di cuenta cuántas personas salían puñaleadas con estos elementos que supuestamente eran para el servicio de la defecación y llegar allá a hacer sus necesidades los internos. Pero más llevaba el instinto al interno de defenderse o de hacer mal con estas armas que cuidar su salud y su higiene, porque mire lo que pasaba. Allí en los baños quedaron solamente los huecos en donde se sientan las tazas que depositan la materia fecal y va a las cañerías dependientemente. Allí dejaban unos baldes para que en esos huecos uno se sentara, hiciera su deposición y con estos baldes los llenaban de agua. ¿Agua? ¿Cuál agua si en Valledupar no había agua? Se podrán imaginar, después de 2 deposiciones de un ser humano, eso queda tapado porque no se le echa agua. No baja, no hay cisterna, no hay cómo descargar la materia fecal. ¿Qué hacía un interno? Si le daban ganas de hacer sus necesidades, materia fecal, vulgarmente cagar. ¿Qué hacía un interno para cagar sabiendo que ya habían 2 deposiciones y ya estaba tapada el hueco por donde salían los excrementos? Él no podía pedir permiso para ir a otra torre a hacer sus necesidades o que lo dejaran ir a un baño de otra parte, de un pasillo, de los comandantes de guardia o en fin. ¿Los comandantes de guardia del IMPEC pensaban en eso? Pensaban en que un interno le dio ganas de hacer del cuerpo, entraba a un baño, estaba tapado, no había agua para bajar eso para poder hacer su deposición limpiamente y volver a echar agua. Ustedes no se imaginan la situación. Se las cuento porque es degradante para un ser humano. En el monte hay muchísimas partes en donde defecar, los mismos animales, el mismo ambiente hace que se vayan olores, que se vayan los excrementos, en fin. Pero en un sitio, en un baño en donde hay solo paredes, el piso, desafortunadamente tocaba cagar o cagar. Entraba uno al baño. La verdad les soy sincero, a mí ni eso me daban ganas cuando estaban llenos esos baños de mierda. Yo prefería aguantarme. Tanto que de pronto mi cuerpo se acostumbró a hacer una deposición diaria en la mañana antes de bañarme.
y hasta el momento ha sido así. Pero más era el aguantar para no cagar encima de la mierda de otros internos. Llegaba al punto en que el interno entraba y ya estaba, lo llamaban minado. Esos baños están minados, porque una mina era la defecación de un ser humano interno en la cárcel de Valledupar porque no había agua. Cagar encima de la mierda porque ¿qué hacían? Era lo único que podían hacer. Andaban en punticas para no tocar ni pisar la mierda. Y en donde había un medio campito se acurrucaban y cagaban. Imagínense todos estos internos en una torre cagando en un bañito en donde no caben 10 personas en un baño, no caben. Imagínense cagando. Imagínense el excremento sobre excremento. Imagínense entrar a ese sitio con los olores más berracos que habían en ese momento. No se los aguantaba nadie. La calor hace que eso coja más olor, que el olor salga más, porque la calor era impresionante. Imagínense los internos de la torre que descontaban haciendo aseo en el patio o en la torre. Imagínense estos tipos, apenas llegaba el agua tipo 3 de la mañana, 3:30 de la mañana soltaban el agua. Lo primero que hacían los comandantes era abrirle las celdas a los que descontaban haciendo aseo. Imagínense en estos tipos, sean delincuentes, sean personas inocentes, sean que están pagando un delito por el cual cometieron con culpa o sin culpa, pero ponerse a lavar toda esa mierda, no solamente en el piso. Los lavamanos los hicieron en cemento, como una cuneta, de lado a lado una cuneta como hoy en día hay en los centros comerciales, pero los centros comerciales es con puro acero inoxidable. Allí era puro cemento, las cunetas de los lavamanos. Y los internos era el desespero de hacer del cuerpo en un sitio limpio que se encaramaban y se acurrucaban encima de esa poseta que era un lavamanos y cagaban en esos lavamanos también. No había agua por donde salía ese excremento. ¿Qué hacían los que hacían aseo? Eso sí era degradante. Por su descuento y por descontar su pena y por salir rápido, tener que lavar tanta mierda. Les tocaba porque era su descuento y era su manera de salir rápido de la cárcel. Eso era degradante. Hablemos de la comida. La comida en Valledupar, la porción era más poca que la que daban en la Modelo. En la Modelo era una porción más grande, pero de pronto era con menos sazón, porque eran 5.000 internos a los que tenían que cocinarles. En esta lógicamente eran menos los internos, entonces la comida era como más sazonada, con más sabor. Pero imagínense el sabor del ñame. Un respeto para los costeños, para los que les gusta el ñame. Yo no sabía qué era eso y comer ñame para mí pues era innovación. Yo no sabía que era ñame. El guineo verde, que es el mismo habano verde,
no maduro que lo come uno maduro como un banano, allá lo comen y le dicen guineo, y es verde. A mí desafortunadamente me lo comía por obligación, por hambre, porque allá sí no habían caspetes. Allá sí no había una tiendita para comer uno lo que quisiera, un rosconcito recién hecho o una mogolla chicharrona recién hecha en la panadería del patio. Comía lo que llegaba. Miren los trueques. Los trueques era de que a mí no me gustaba el ñame, pero al costeño le encantaba. Entonces yo le cambiaba el ñame por una papa cuando daban, o cuando daban un pedazo de plátano maduro, o cuando daban un pedazo de carne. Muchos cambiaban el ñame por la carne. Se imaginarán la carne y la porción. Eso era, mejor dicho, se salía del plato. Una porción demasiado pequeña, una porción que era como por ilusionar al interno de que le dieron un pedazo de carne o un pedazo de pollo. Desafortunadamente, y el mismo IMPEC tenía la mentalidad de que o comían, porque no había nada que hacer. Comían o comían. Esos eran los trueques. Hablemos de los horarios. Después de venir de un régimen en donde yo me levantaba a la hora que quisiera, igual la contada de los internos en la modelo era tipo 5:30, 6 de la mañana cuando cambiaban de turno los guardianes. Y hacía uno fila en el patio y lo contaban de a 5 internos por fila, y esa era la contada que hacían. Pero era tanta la corrupción que si yo quería quedarme durmiendo en la celda, le daba 500 pesos al guachimán, que era el que hacía el aseo en el pasillo, y esos 500 pesos eran para el guardián que estaba haciendo la contada dentro de los pasillos y dentro de las mismas celdas, porque escasamente los borrachos, los viciosos, los que se la pasaban jugando billar toda la noche, tomando, los que tenían sus negocios de teléfono y en fin, cosas de drogas, jíbaros, no dormían. Entonces se acostaban era ya cuando empezaba el nuevo día, cuando ya empezaba la contada y cuando cambiaban de turno con otra persona que iba a hacer su labor, la que ellos hicieron la noche anterior. Entonces estas personas pues por obligación no bajaban al patio a una contada. Le entregaban los 500 pesos al guachimán para que ese guachimán reuniera la plata de las personas que se quedaron durmiendo, y el guardián lo único que entraba: ¿cuántos hay aquí? Sacaban la mano 2, 3 internos ahí, los contaba y él se ganaba su platica por eso. Hasta eso, si yo tenía plata, no bajaba a contar. Daba 500 pesos y seguía durmiendo. Se imaginarán quiénes no bajaban la contada. Los pudientes, los que tenían, los que sus negocios, en fin. En Valledupar abrían las puertas de las celdas. Ya les conté que celdas en el primer piso no habían, eran desde el segundo hasta el quinto. Los comandantes subían, abrían las celdas y tenía tipo 5 de la mañana, abrían las celdas y bajaba uno con su ropita, con su toallita, sus útiles de aseo, porque usted no tenía acceso absolutamente para nada durante todo el día, desde las 5 de la mañana que le abrían la celda, bajaban, cerraban para que tuviera acceso a las escaleras nadie, cerraban con candado y uno se la pasaba simplemente botado en el piso. Les decía que uno hasta comía en el piso.
Estos mesones que habían para comer, que el IMPEC los hizo para eso y que los internos debieron respetar eso porque era la manera de alimentarse, de disfrutar su alimento, fuera poco o no gustara, pero tocaba. Y la manera más sencilla era sentarse en un sitio a disfrutar su alimento. Los internos no pensaron así, ellos pensaron que la plancha que hicieron, que colocaron en 2 muros de cemento y al mismo tiempo unas planchas iguales para sentarse uno, colocar su alimento, alimentarse. Cuando habían trifulcas, cuando habían encuentros, cuando habían peleas dentro de la misma torre, porque allá no se agarraban torre con torre porque no tenían ese contacto de unirse en torres con torres. En la misma torre tenían sus problemas y se enfrentaban ellos. No tenían armas. Ya no habían armas de las que supuestamente hicieron con lo de los baños. La guardia requisó y la sacó. Allá no había dónde esconder. En un patio donde había solamente columnas, muros, rejas. Absolutamente nada más. ¿Qué hicieron? Cogieron estas planchas, entre varios las levantaron a la fuerza, las levantaron, les pegaron contra las mismas columnas que la estaban sosteniendo de cemento. Al explotarlas contra esos muros, lógicamente la plancha se desbarataba, se volvía piedra. Esas planchas los hacían con concreto y con hierro. Esas varillas son las que utilizaban para agarrarse en ese momento, mientras que llegaba la guardia desde la terraza hacia abajo, botaban gases que ¿para dónde corría uno a librarse de esos gases? No tenía para dónde correr. Solo muros nada más y rejas. Ni siquiera subirse a las celdas porque estaba cerrado y no se podía subir a las celdas. Los guardianes desde las terrazas de esas torres disparaban los gases. Ahí quedaba uno totalmente inmóvil. Gases que le ardían los ojos, lloraban. Por las narices sentía una sensación de como cuando uno se está ahogando, que a veces en la piscina uno toma agua y se le va. Esa era la sensación con eso. Sentía ganas de vomitar. Muchos con diarrea. Era impresionante las gaseadas en Valledupar. Le estoy contando lo que viví en carne propia, como en la Modelo. En la Modelo me advertían cuando iban a matar a una persona para que no fuera de pronto una bala perdida y mató a ese señor, o no estaba en el sitio, estaba en el sitio equivocado y desafortunadamente murió, porque pasó mucho. En Valledupar pasó mucho eso y a mí me libraron y me advertían, gracias a Dios, de todo eso. ¿Allá quién? Si se agarraban unos con otros era piedra. Varias veces nos hallamos a las pedradas, nos arrumábamos, nos cogíamos la cabeza, que era lo que de pronto más lamentaba uno, un golpe de una piedra de esas en la cabeza. El resto le llegaban a uno piedras al cuerpo, mantenía uno en pantaloneta, las piernas le pegaban en las piernas. Una vez me pegaron en el gemelo, en la parte de abajo de la pierna izquierda. Yo no podía caminar. Al día siguiente me tocó ir a sanidad. O sea, hallarme a una pelea que yo no tenía ni voz ni voto, como muchos, pero nos tocaba aguantarnos porque para dónde cogíamos. Les seguiré contando, amigos, de estas anécdotas, historias, experiencias vividas en estos sitios. Valledupar tiene mucho más que contar. Ya les contaré muchas cosas de Valledupar.
Nuevamente les digo, sigan suscribiendo al canal. Ya llegué a 100 suscriptores, muchas gracias. Seguiremos llegando a 1000, ojalá. Bendiciones para todos. Este videito ya más de 25 minutos. Nuevamente muchas gracias por los mensajes de cumpleaños. Se les agradece y se les quiere. Se da cuenta uno que es más la gente que lo aprecia a uno que la que le quiere hacer mal a uno. Bendiciones y muchas gracias. Nos veremos el martes. Gracias.